Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, vamos a presentar los datos al cierre del mes de octubre respecto a la creación del empleo formal que se registra en el Seguro Social. Pero antes, un poco de contexto respecto a la solidez y la buena salud de la economía de nuestro país, con algunos datos macroeconómicos. Si nos pueden pasar la primera. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto, con los datos de la estimación oportuna que genera el INEGI. Vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Ahora, esto en la siguiente, si lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales, vemos que para el tercer trimestre del 2024, pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%. Hay otros países que están por debajo de ese 1% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. También un dato adicional que siempre predice o habla de confianza y estabilidad en la economía es el siguiente, que es la cartera de crédito de la banca comercial, es decir, la actividad que tiene el sector privado a la hora de pedir crédito, porque hay confianza y porque además pues, es indicador de que hay actividad. Como lo vemos, llegamos a 4.968 millones de pesos en el crédito real del sector privado y es un crecimiento del 7.1% anual. Esto habla de que hay, insisto, confianza en la economía. Y el siguiente es un dato también interesante del propio INEGI, es el indicador global de opinión empresarial que mide justamente la confianza entre los empresarios del país. Tuvo un crecimiento de septiembre a octubre de 0.2 puntos respecto al mes anterior y lleva 21 meses seguidos a la alza por encima del umbral que establece el propio INEGI de 50 puntos. La siguiente, también para ir entrando al tema particular del empleo, la siguiente, vemos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Estos son datos al cierre todavía de septiembre. Un total de 61.2 millones de personas en edad o en condiciones de trabajar se encuentran ocupadas. Como saben, ENOE mide también lo que se conoce como la economía informal. Esto representa 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón, que tiene 2.4, pero el resto de las naciones están por encima del dato que reporta nuestro país de 2.9, ahí lo podemos ver, Alemania 3.3, Australia 4.1, Estados Unidos 4.1 y hay países que tienen datos de desempleo más altos, Chile, España, por ejemplo. La siguiente, por favor. También está ya entrando a la serie histórica del empleo que se registra en el Seguro Social, lo que conocemos como la formalización, el empleo formal. Aquí es importante señalar que desde noviembre del 2020 este dato fue considerado por el propio INEGI como información de interés nacional. Es un proceso que establece el INEGI, que además se acaba de ratificar para 2024, en donde el dato tiene que cumplir 4 variables. 1, que es un tema específico. 2, que es necesario para la decisión y el diseño de políticas públicas, que es un dato que es regular
y periódico, y además que tiene una metodología científicamente sustentable. Entonces, en la evolución del empleo que tenemos en el IMSS, llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. La siguiente, vemos ya el cierre del mes de octubre, 138.000 empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024. Durante el 2024 se han creado 594.000 empleos, digamos, de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. Y también, como lo podemos ver, en los últimos 12 meses, cuando se mide de octubre a octubre, también es una cifra positiva de 316.000 empleos para el último año, octubre-octubre, en lo que va del 24, casi 600.000 empleos. Y un elemento también que es importante, en la siguiente, es la calidad del empleo. Antes se enfocaba mucho la creación del empleo sin revisar incluso estadios de precariedad, en donde el empleo pues era formal pero muy bajo. En ese sentido, estamos alcanzando en octubre del 2024 en 580.5 pesos diarios de salario base de cotización, es decir, el salario promedio de los trabajadores y las trabajadoras que están registrados en el IMSS alcanza estos 580.5 pesos diarios. Para darnos una idea, en 2018 se cerró con 352 pesos diarios, es decir, se ha tenido un incremento muy importante. Y en los últimos 12 meses, ese mismo salario se incrementó en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Finalmente, la que sigue, podemos ver cómo ha ido ese crecimiento del salario base de cotización, que si lo tomamos para todo el mes, equivale a 17.414 pesos. Este salario base de cotización ha tenido un incremento de 23.4 puntos porcentuales de crecimiento real. Y finalmente, un dato adicional en la siguiente, es esta calidad del empleo. 86.6% de los empleos que están registrados en el IMSS son permanentes, es decir, más de 19.5 millones de empleos son permanentes, y en lo que va del año, 96.7% de los puestos han sido permanentes, frente al empleo eventual, que muchas veces está vinculado a actividades económicas cíclicas o que van incrementando y bajando a lo largo del año. Un dato también a destacar, y es la última que tenemos aquí, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy representan 9 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS, son el 50% del empleo creado en octubre. Solo en octubre el 50% del empleo ha sido de mujeres entrando al mercado laboral, el 55% del trabajo creado en lo que va del año también son mujeres, y 76% del empleo creado en los últimos 12 meses ha sido mujeres. Es decir, este dato es fundamental porque es la entrada de mujeres al mercado laboral a partir de las posibilidades que tienen con muchas políticas y muchos programas. Sería todo por nuestra cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias.